Hermanos y hermanas, me llamo Sebastián y hoy les contaré algo que cambió mi vida para siempre. Algo que jamás podré olvidar. Todo comenzó en un lugar que parecía haber sido olvidado por la luz del sol. Un sitio donde el miedo se respiraba en cada rincón y la oscuridad era tan densa que parecía tener peso propio. Las paredes estaban húmedas y agrietadas y cada sombra parecía esconder un peligro invisible. La atmósfera era opresiva, como si el mismo aire estuviera impregnado de temor y desesperanza. Recuerdo cómo el eco de mis pasos se mezclaba con los sollozos y susurros de los demás prisioneros. Cada sonido era amplificado en aquel espacio cerrado, y a veces juraba escuchar voces que no eran humanas. Nos encontrábamos atrapados no solo por las cadenas físicas que nos mantenían juntos, sino también por la incertidumbre de lo que nos esperaba. El hambre mordía nuestros estómagos, el frío calaba hasta los huesos, y cada minuto parecía eterno. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. A pesar del terror que nos envolvía, había momentos en que sentía una fuerza invisible sosteniéndonos. Miraba a mis compañeros y veía reflejada la misma lucha en sus ojos, a miedo, dolor, pero también una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Esa esperanza era frágil, como una vela temblando en el viento, pero lo suficiente para recordarnos que aún no estábamos solos. Me aferré a esa fe, aunque mis manos estuvieran heladas, mis pies adoloridos y mi corazón latiera con angustia. La noche caía lentamente y con ella la sensación de abandono total. Cada sombra parecía alargarse, cada sonido se volvía más intenso y el silencio era tan pesado que gritaba dentro de mí. En esos momentos me preguntaba cómo era posible seguir adelante cuando todo parecía perdido, pero algo en mi interior me empujaba a resistir. Sabía que Dios estaba allí, aunque no pudiera verlo, y esa certeza se convirtió en un ancla para mi alma. Sentado en aquel rincón, rodeado de compañeros que compartían mi destino, sentí una mezcla de terror y anticipación, como si algo más grande estuviera por suceder. Y mientras el miedo intentaba apoderarse de mí, recordé cada oración que había hecho en secreto, cada promesa de fe que había guardado en mi corazón, porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar. Hoy, mientras les relato esto, quiero que sientan el peso de ese lugar, que comprendan el miedo que nos envolvía y la fuerza de la fe que nos sostenía. Porque esta historia no es solo mía, es un testimonio de que, aún en las sombras más densas, la presencia de Dios puede ser nuestra guía y nuestra fortaleza. Hermanos y hermanas, presten atención a cada palabra, porque lo que ocurrió allí nos enseñó que la fe puede superar cualquier cativeiro. Cualquier dolor y cualquier desesperanza, el frío del metal abrazaba mis muñecas y tobillos, recordándome cada instante que estábamos atrapados sin posibilidad de escapar. Cada movimiento era un recordatorio de la fragilidad de nuestro cuerpo frente a quienes nos habían encerrado en aquel lugar sombrío. Sentía cómo la fatiga se apoderaba de mí y cómo la desesperanza amenazaba con romper la pequeña chispa de fe que aún mantenía viva en mi corazón. El hambre era constante, un enemigo silencioso que debilitaba mi cuerpo y nublaba mis pensamientos. Cada bocado que recordaba de días pasados parecía un lujo imposible, y el frío calaba hasta mis huesos, haciéndome temblar y desear un calor que no llegaría. Sin embargo, en medio de aquel sufrimiento físico, algo dentro de mí seguía resistiendo en la esperanza, una fuerza invisible que me recordaba que no estaba solo, que alguien más grande nos sostenía en medio del dolor. Mis compañeros compartían miradas cargadas de miedo, cansancio y un hilo de fe que nos mantenía unidos. Aunque nuestras voces apenas podían susurrar por el temor a ser castigados, nuestras almas seguían comunicándose en silencio. Cada gesto, cada movimiento, cada pequeño acto de coraje se transformaba en un recordatorio de que no estábamos completamente derrotados. El peso de las cadenas no era solo físico. La incertidumbre sobre nuestro destino, la vigilancia constante de los guardias y la soledad que se sentía en cada rincón del celdario añadían un sufrimiento psicológico que parecía interminable. Cada insulto y cada amenaza se grababan en nuestra mente, pero al mismo tiempo la fe que compartíamos se convertía en un escudo invisible que nos protegía de la desesperación más profunda. A veces cerraba los ojos y me concentraba en oraciones susurradas, recordando pasajes de esperanza y promesas divinas. En esos momentos sentía como una fuerza invisible
me levantaba del suelo, me daba la fortaleza para seguir adelante y soportar el dolor, el hambre, el frío y el miedo. Aprendí que la verdadera resistencia no viene de los músculos ni del cuerpo, sino del alma y de la fe inquebrantable que nos permite soportar incluso las pruebas más duras. Aunque aquel lugar parecía diseñado para rompernos, nuestra fe mantenía viva la llama de la esperanza. Cada día era una lucha entre el dolor y la confianza, entre el miedo y la fe, que nos recordaba que algo más grande nos acompañaba. Las cadenas físicas podían sujetarnos, pero no podían encarcelar el espíritu ni apagar la promesa de libertad que Dios había puesto en nuestros corazones. En medio de la oscuridad y del frío que calaba mis huesos, escuché algo que me hizo detenerme por un instante, un murmullo que no provenía de los guardias, sino de mis compañeros prisioneros. Al principio era un susurro tímido, casi un secreto compartido entre los que aún tenían fuerza para creer. Luego, poco a poco, esas voces comenzaron a unirse en oración, y un canto suave, lleno de esperanza, comenzó a recorrer las sombras de nuestra celda. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. No era solo el eco de las palabras, sino la evidencia palpable de que la fe podía surgir incluso en los lugares más oscuros. Algunos se arrodillaban, otros cerraban los ojos con fuerza, y yo, a pesar de mi propio cansancio y dolor, me encontré repitiendo las oraciones en silencio, dejando que la música de la fe se abriera camino a través del miedo que nos tenía prisioneros. El contraste era desconcertante. Por un lado, el sufrimiento nos rodeaba el hambre, el frío, las cadenas que nos sujetaban y los insultos de los guardias. Pero, por otro, aquella sinfonía de voces unidas en devoción traía consigo una luz interior que ninguna oscuridad podía apagar. Era un recordatorio de que la esperanza no estaba perdida y que, incluso en la más absoluta desesperación, todavía podíamos encontrar refugio en la fe. Sentí como cada nota, cada palabra pronunciada con devoción, comenzaba a levantar nuestros espíritus. La desolación de la celda no podía borrar el calor que surgía de nuestros corazones. Me di cuenta de que, aunque los guardias podían controlarnos físicamente, nunca podrían tocar el espíritu que se negaba a rendirse. Aquellas voces, que al principio parecían débiles, se transformaron en un canto poderoso que resonaba en cada rincón del celdario, recordándonos que no estábamos solos. Mientras orábamos y cantábamos, pude ver los rostros de mis compañeros iluminándose con una luz interior. La fe se convirtió en un escudo invisible, un muro que nos protegía de la desesperanza y nos recordaba que la verdadera libertad no siempre se mide en puertas abiertas o cadenas rotas, sino en la paz que encontramos cuando confiamos en lo divino. Sentado allí, encadenado pero no vencido, entendí algo profundo. La fe tiene un poder que trasciende lo físico. Nos da fuerza cuando todo parece perdido, nos mantiene unidos cuando las fuerzas flaquean, y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar con más fuerza que cualquier luz artificial. Cada vez que nuestras voces se alzaban, sentía que algo cambiaba en el ambiente. No era magia ni superstición, era la manifestación tangible de la fe humana. La certeza de que Dios escucha incluso en los lugares donde nadie más parece hacerlo. Y mientras cantábamos, sentí que un hilo de luz comenzaba a abrirse paso entre las sombras, prometiendo que, aunque la noche fuera larga y el sufrimiento intenso, la liberación podía estar más cerca de lo que imaginábamos. Mientras nuestras voces seguían elevándose en oración, pude percibir la presencia de los guardias más cerca que nunca. Sus pasos resonaban como golpes secos en el suelo de piedra, y cada mirada cargada de crueldad parecía penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Sentí miedo, sí, pero también una determinación que crecía con cada segundo. No permitiría que la desesperanza venciera mi espíritu. Los guardias no eran simples hombres, parecían encarnaciones de la maldad misma. Sus palabras eran cuchillos afilados que buscaban quebrarnos por dentro. Sus gestos y amenazas pintaban un cuadro de terror que buscaba apagar cualquier chispa de fe que aún sobreviviera en nosotros. Los insultos caían sobre nosotros como tormentas, y los golpes hacían que mi cuerpo doliera hasta el límite. Pero en medio de aquella violencia, descubrí algo sorprendente. En cada insulto y cada golpe, fortalecían mi convicción de que Dios estaba con nosotros. Sentí como mis compañeros, a pesar del miedo,
mantenían la cabeza en alto. Sus ojos reflejaban un fuego interno que ni las sombras ni las cadenas podían extinguir. Me di cuenta de que la verdadera batalla no se libraba solo con fuerza física, sino con la resistencia del alma. Cada uno de nosotros comenzaba a entender que la luz de nuestra fe brillaba más fuerte cuanto más intensa era la oscuridad que nos rodeaba. Observé cómo algunos de los guardias se alteraban al vernos cantar y orar. Su incomodidad era evidente, como si nuestra fe fuera un espejo que les mostrara la verdad de su propia oscuridad. Fue entonces cuando comprendí algo crucial: el poder no estaba en los que nos oprimían, sino en la fe que sosteníamos a pesar de todo. Cada acto de crueldad se volvía insignificante frente al canto que se levantaba, frente a la certeza de que no estábamos solos. El ambiente estaba cargado de tensión. La sombra de los guardias parecía envolvernos por completo. Pero en medio de aquel terror, algo dentro de mí permanecía inquebrantable. Cada golpe, cada amenaza, cada insulto, lejos de quebrarnos, reforzaba nuestro vínculo y nuestra fe. Y mientras los veía, comprendí que incluso los que se creen dueños de todo pueden ser testigos involuntarios de la fuerza que reside en la fe verdadera. Sentí entonces un cambio sutil en la energía de la celda. La crueldad de los guardias parecía diluirse ante el poder silencioso de nuestras voces. La luz de nuestra esperanza, aunque invisible para ellos, comenzaba a llenar el lugar, revelando que ninguna oscuridad puede apagar lo que Dios ha encendido en el corazón de los que confían. Y en ese momento, con cada mirada de desafío, con cada oración murmurada entre dientes, comprendí que los guardianes de la oscuridad no podían tocar nuestra esencia. Aún encadenado, dolido, cansado y con miedo, sentí que algo dentro de mí había despertado para siempre a la certeza de que la fe puede ser una armadura invencible, capaz de desafiar cualquier sombra, cualquier opresor, cualquier noche que parezca eterna. La lucha no era solo por nuestras vidas, era por nuestros espíritus, y en esa batalla ya estábamos venciendo. Después de tantas horas de lucha, golpes y amenazas, un silencio profundo se apoderó de la celda. No era un silencio pacífico, era un silencio que dolía, un vacío que parecía absorber cada suspiro, cada latido de nuestro corazón. Me senté contra la pared fría, mis cadenas pesando como plomo sobre mis muñecas, y por un instante, la sensación de abandono total me envolvió. Todo parecía inmóvil, y sin embargo, había un ruido que se sentía en cada fibra de mi ser, el grito del vacío, la ausencia de respuestas del cielo, que, hasta ese momento, parecía estar escuchando nuestra súplica. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros. Sus rostros reflejaban el mismo tormento interno que sentía. El miedo se mezclaba con la fatiga, y un pensamiento aterrador cruzó mi mente: ¿acaso realmente Dios nos había olvidado? La soledad era absoluta, y la oscuridad parecía más densa que nunca. Cada sombra que se movía en los rincones de la celda me recordaba nuestra fragilidad humana, y mi corazón latía acelerado con la incertidumbre de lo que podría venir. Aún así, en medio de aquel silencio ensordecedor, sentí algo muy pequeño, paró, poderoso, un hilo de esperanza que se negaba a romperse. Era como si el silencio mismo nos estuviera probando, desafiándonos a mantenernos firmes en la fe, a recordar que incluso cuando no escuchamos una respuesta inmediata, Dios sigue presente. Intenté centrarme en ese hilo invisible y sentirlo crecer dentro de mí. Poco a poco pude escuchar algo más que el silencio, a la respiración de mis compañeros, el murmullo de nuestras oraciones y, casi imperceptible, la melodía de un canto que emergía de lo más profundo de nuestras almas. El contraste era abrumador: la soledad más absoluta y al mismo tiempo la sensación de que algo poderoso nos rodeaba. Cada segundo parecía durar una eternidad, y sin embargo, cada segundo también fortalecía mi espíritu. Aprendí que la ausencia de ruido no significa la ausencia de vida, y que la verdadera fortaleza se revela en los momentos en que todo parece perdido. A medida que me concentraba en ese hilo de fe, comencé a sentir una calma extraña, una certeza interna de que nuestra liberación no dependía de lo que podíamos ver o tocar. El cielo podía permanecer silencioso, pero nuestras almas gritaban con una fe que no necesitaba palabras. Sentí cómo esa convicción se transmitía a los demás, como un simple gesto,
una mirada compartida, podía reavivar la fuerza de quienes estaban a mi lado. En ese silencio que parecía gritar, comprendí algo que jamás olvidaré: en la oscuridad más absoluta no puede apagar la luz de una fe verdadera. Aunque estemos solos, aunque todo parezca perdido, aunque nuestras cadenas nos sujeten con fuerza, Dios sigue presente en cada latido, en cada pensamiento, en cada oración que no se escucha, pero que Él sí recibe. Y así, incluso en el lugar más oscuro, en el momento más desesperado, sentí que algo estaba cambiando, que una esperanza secreta comenzaba a crecer dentro de nosotros, silenciosa pero imparable, preparando el camino para lo que estaba por venir. El frío de aquella celda penetraba hasta los huesos, y mis cadenas ya no eran solo metal, eran un recordatorio constante de nuestra fragilidad. Esa noche, un silencio pesado se apoderó del lugar. Uno distinto al de antes, era el silencio de quienes ya no esperan misericordia, de quienes sienten que el mundo entero los ha abandonado. Miré a mis compañeros y vi en sus ojos lo que yo sentía en mi corazón: el miedo absoluto a no despertar. La pregunta flotaba en el aire como una sombra: ¿será esta nuestra última noche? El tiempo parecía detenerse. Cada segundo se alargaba, cada respiración era un desafío. Escuchaba los pasos de los guardias en el pasillo, sus risas crueles y sus gritos desgarradores que atravesaban las paredes de piedra. Mi mente intentaba encontrar consuelo en recuerdos de días más tranquilos, de momentos en los que la esperanza parecía más tangible, pero aquí, en la oscuridad, esos recuerdos eran frágiles, casi dolorosos. La realidad nos golpeaba con la fuerza de una tormenta, estábamos atrapados, indefensos, y la noche parecía interminable. Intenté orar, pero las palabras parecían escapar de mis labios como susurros que se perdían en la nada. Aún así, no podía rendirme. Algo dentro de mí se negaba a aceptar que nuestra historia terminaría aquí. Mis compañeros, cansados y derrotados, me miraban buscando una señal, un gesto que indicara que aún había una chispa de vida, una posibilidad de salvación. Cada mirada, cada suspiro compartido, era un hilo que nos mantenía unidos, y me aferré a ese hilo con todas mis fuerzas. La tensión era insoportable. Cada ruido se convertía en una amenaza, cada sombra en un enemigo. El miedo nos envolvía, pero también nos obligaba a mirar más allá de nosotros mismos, a encontrar en nuestra fe una fuerza que no sabíamos que existía. En medio de la desesperación, recordé las promesas que había escuchado desde niño, las palabras de quienes me enseñaron a no perder la esperanza, aunque camines por el valle de sombra. No temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Y así, en esa última noche que parecía interminable, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una llama diminuta, casi imperceptible, empezó a crecer en mi corazón. No era un fuego de certeza absoluta, pero sí una chispa de fe que se negaba a extinguirse, una resistencia silenciosa frente a la desesperación que nos rodeaba. Me incliné sobre mis rodillas, cerré los ojos y con voz temblorosa pero firme comencé a clamar a Dios, pidiendo fuerza para enfrentar lo que viniera, sabiendo que incluso en la oscuridad más absoluta, Él podía obrar milagros. El aire estaba denso, la celda parecía más estrecha que nunca, pero en mi interior algo se encendía. Esa noche no era solo nuestra última noche de miedo. Podía ser la última oportunidad para demostrar que la fe verdadera no se rompe ante la adversidad, que incluso cuando todo parece perdido, la esperanza puede abrir un camino que los ojos humanos no pueden ver. Y mientras mis compañeros también comenzaban a orar en susurros, sentí que, por primera vez en horas, no estábamos solos. La oscuridad seguía envolviéndonos. Pero algo había cambiado desde aquel instante en que acepté que la noche podía ser nuestra última. Mis manos estaban entumecidas por las cadenas, mis labios agrietados por el frío y el silencio. Sin embargo, un impulso dentro de mí me empujó a levantar la voz. No era un clamor cualquiera, era un grito de fe que surgía de lo más profundo de mi alma, un clamor que se negaba a sucumbir al miedo. Mis compañeros, al principio dudosos y temerosos, comenzaron a unirse a mí. Sus voces eran suaves, entrecortadas por la fatiga y el dolor, pero poco a poco se transformaron en un canto colectivo que resonaba en toda la celda. Oramos llantos, pero no con palabras mecánicas. Cada oración era un latido que afirmaba nuestra esperanza, un recordatorio de que incluso en medio de la opresión, Dios nos escuchaba. Podía sentir cómo la fuerza de nuestra fe crecía con cada frase, con cada súplica,
a pesar de que nuestros cuerpos ya no respondían como antes. Recordé entonces todas las promesas que me habían enseñado desde niño, esas palabras que solían parecer abstractas y lejanas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí, entre el dolor y el miedo, comprendí su verdadero significado. No eran solo palabras, eran un escudo invisible, una luz que se negaba a apagarse incluso cuando el mundo parecía sumido en sombras. Mis rodillas dolían, mis manos sangraban por las cadenas, pero mi espíritu comenzaba a sentirse más ligero. La esperanza se filtraba por cada grieta del dolor, recordándome que aún había una salida, aunque mis ojos humanos no la vieran. Sentí el frío de la noche mezclarse con el calor que brotaba de nuestra fe colectiva. La celda, que minutos antes parecía un pozo sin fondo, empezó a resonar con un eco distinto, el eco de la determinación, del valor que surge cuando uno se aferra a lo que no puede perderse. Cantábamos y orábamos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque, de hecho, nuestras vidas y nuestra fe estaban entrelazadas en ese momento, y mientras mi voz se unía a las de ellos, noté que algo dentro de mí ya no era el mismo. El miedo seguía allí, palpable y crudo, pero no me dominaba. Cada palabra de oración y cada nota de nuestro canto se convertían en una barrera contra la desesperación. Era un clamor inquebrantable, un acto de rebelión contra la oscuridad que nos rodeaba. Y en medio de esa experiencia comprendí que la fe no es solo creer en tiempos de paz, sino mantenerse firme cuando todo parece perdido, cuando la soledad y la amenaza parecen absolutos. A medida que seguíamos cantando, la celda ya no se sentía completamente vacía. La atmósfera se volvía más ligera, como si nuestra devoción estuviera llamando a algo más grande, algo sobrenatural que pronto rompería los límites de lo que conocíamos. Aunque nuestras cadenas seguían presentes y nuestros cuerpos sufrían, nuestras almas comenzaban a sentir libertad, una libertad que ni los barrotes más gruesos podían contener. Y así, en esa noche interminable, comprendí que incluso la oración más débil, cuando nace de un corazón desesperado pero firme, tiene el poder de atravesar la oscuridad y tocar lo divino. Esa certeza, aunque silenciosa y tímida al principio, crecía con fuerza en mí. La fe verdadera no se rompe, no importa cuán dura sea la prueba. Justo cuando el canto y la oración parecían los únicos refugios contra la desesperación, algo extraordinario comenzó a suceder. Al principio pensé que era mi imaginación en un destello tenue que rompía la penumbra de la celda, un resplandor que parecía flotar entre las sombras. Mis ojos se entrecerraron, tratando de comprender si la luz era real o solo un efecto de mi mente agotada, pero no era un espejismo, era una presencia. Sentí un calor profundo, que no venía del fuego ni del sol, sino de algo mucho más grande, algo que llenaba todo el espacio con una calma absoluta y poderosa. Era como si cada rincón oscuro de la celda estuviera siendo tocado por manos invisibles, manos que liberaban una paz que no entendía, pero que mi alma reconocía al instante. Pude ver entonces una figura que se acercaba lentamente, una figura envuelta en luz, resplandeciente, que no causaba miedo sino reverencia en Jesús. Su gloria llenaba el lugar, iluminando cada sombral, rompiendo cada rincón de dolor y desesperanza. Mis cadenas comenzaron a temblar en mis muñecas, pero no por mi esfuerzo. Era como si la propia luz tuviera poder sobre lo que nos ataba. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una mezcla de asombro, temor y gratitud. Cada prisionero a mi alrededor se detuvo, con los ojos abiertos y la respiración contenida, contemplando lo imposible. Y aunque no podía tocarlo, podía sentir su cercanía en cada fibra de mi ser, en una fuerza que decía: no teman, porque estoy con ustedes. Las lágrimas brotaron de mis ojos y mis labios se movieron en un susurro de gratitud que pronto se convirtió en un canto que no salía de mí solo, sino de todos los que estábamos allí. Era un canto de liberación, de esperanza, un reconocimiento de que, incluso en medio de la era oscuridad, la luz de Dios nunca abandona a sus hijos. Cada cadena, cada golpe, cada palabra de desprecio que nos habían hecho sentir hasta ahora parecía desvanecerse frente a esa presencia gloriosa. El miedo, que había sido nuestro constante compañero,
ahora se transformaba en asombro. Ya no éramos simplemente prisioneros, éramos testigos de lo imposible, de la promesa cumplida, en el momento exacto en que más lo necesitábamos. Sentí que mi espíritu se elevaba por encima del dolor, por encima de la celda, y me daba cuenta de que la verdadera libertad no está solo en los barrotes rotos, sino en el corazón que confía aun cuando todo parece perdido. La luz se intensificaba, y con ella, la certeza de que nada podía detenernos. Las cadenas ya no nos definían. Los gritos de los opresores se sentían lejanos e insignificantes. La presencia de Jesús era un escudo y un fuego al mismo tiempo, llenando la celda de un calor que no quemaba, sino que sanaba. Cada mirada que cruzaba con mis compañeros reflejaba lo mismo, incredulidad y fe mezcladas. Un reconocimiento de que estábamos siendo tocados por algo que trascendía nuestra comprensión. En ese momento comprendí algo que cambiaría mi vida para siempre. La verdadera luz no solo ilumina, sino que libera. No solo rompe cadenas físicas, sino también los miedos, las dudas y la desesperanza que nos atan al sufrimiento. Y mientras permanecíamos allí, inmersos en esa gloria que nos abrazaba, supe que ningún guardián de la oscuridad, ningún obstáculo humano, podría jamás apagar la llama de la fe cuando se enciende en los corazones de los que creen verdaderamente. Justo cuando la luz de Jesús llenaba cada rincón de la celda y mi corazón latía desbocado, escuché un sonido que nunca olvidaré, un crujido profundo, metálico, que recorría las paredes y el suelo. Al principio pensé que era un temblor, pero pronto comprendí que algo extraordinario estaba sucediendo. Las puertas de la celda comenzaron a moverse, lentamente al principio, como si obedecieran a una fuerza invisible mucho más poderosa que cualquier guardián humano. Sentí que mi respiración se aceleraba. Miré a mis compañeros y vi en sus ojos el mismo asombro que sentía en mi alma. Los que minutos antes estaban abatidos, quebrados por la desesperanza, ahora comenzaban a levantarse, paralizados por la incredulidad y la esperanza que se mezclaban en un solo sentimiento intenso. Cada bisagra que Kairayova parecía anunciar que la libertad estaba más cerca que nunca. Entonces, un temblor sacudió la celda, fuerte y real. Las cadenas que nos habían mantenido atados durante tanto tiempo comenzaron a ceder, a moverse, como si se disolvieran ante la luz que nos envolvía. Mis manos tocaron los barrotes y sentí cómo cedían ante un poder que no era mío, un poder que solo podía venir del cielo. La emoción era tan intensa que me faltaban las palabras. Solo podía mirar y agradecer. Los guardias, que hasta entonces habían mostrado crueldad y desprecio, quedaron paralizados. Sus ojos reflejaban miedo, sorpresa y confusión. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. El cativeiro, que había sido un lugar de terror, ahora temblaba bajo el peso de lo sobrenatural, recordándonos que ninguna fuerza humana puede sostener lo que Dios quiere liberar. Cuando las puertas finalmente se abrieron por completo, un torrente de aire fresco y luz iluminó nuestra celda. Podía sentir el olor de la libertad mezclado con la humedad del lugar, un aroma que nunca olvidaré. Cada paso hacia la salida era un acto de fe. Cada mirada a los compañeros liberados era un reconocimiento de que habíamos sido testigos de un milagro imposible. Mientras cruzábamos el umbral de la celda, escuché un murmullo que se convirtió en un canto colectivo de agradecimiento. Nadie hablaba de miedo ni de sufrimiento, solo de la certeza de que estábamos siendo liberados por la mano de Dios. Teidu el Dollar, Teidu el Hamber. Todo el frío y la oscuridad se sentían lejanos, casi como un recuerdo que ya no nos podía tocar. En ese instante comprendí que no se trataba solo de escapar de un lugar físico, sino de romper las cadenas que habían intentado aprisionar nuestros corazones. La fe, la esperanza y la oración habían abierto puertas que parecían imposibles de mover. Y mientras mis pies tocaban el suelo fuera de la celda, supe que nada en este mundo, ninguna persecución ni sombra, podría apagar la luz que acabábamos de recibir. Al salir de aquel lugar, sentí algo que nunca antes había experimentado. Cada respiración era un regalo, cada paso un milagro. La luz del sol tocaba mi piel y me recordaba que aún estaba vivo, que Dios había escuchado nuestras oraciones y había intervenido en el momento exacto. La libertad no era solo física, era una liberación del miedo, de la angustia, de la desesperanza que nos había mantenido encadenados durante tanto tiempo. Mis compañeros caminaban a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas, algunos abrazando a otros en silencio,
compartiendo un alivio que no se podía describir con palabras. Cada gesto, cada mirada, era un testimonio de que habíamos sobrevivido a lo imposible. La sensación de estar fuera de aquellas paredes húmedas y oscuras era tan intensa que mi corazón se sentía ligero, casi como si pudiera elevarme. Aún sentía el eco de las cadenas al caer, el temblor de las puertas que se abrían, pero lo que predominaba era la paz que se había instalado en nuestro interior. Cada paso que daba era un acto de agradecimiento. Cada mirada a los rostros de mis compañeros, un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. La libertad se sentía como un renacimiento, una oportunidad de empezar de nuevo, de valorar cada instante como un regalo divino. Mientras caminábamos por el sendero que nos conducía fuera del lugar de sufrimiento, no podía dejar de pensar en cómo nuestra fe, aunque puesta a prueba hasta el límite, nos había sostenido. Habíamos orado, habíamos cantado, habíamos creído incluso cuando todo parecía perdido, y ahora, esa fe nos devolvía la vida, más fuerte y más luminosa que nunca. Miré hacia atrás por un instante y vi la celda, las sombras, los guardias, y comprendí que aquel lugar ya no tenía poder sobre nosotros. La oscuridad no podía retenernos porque la luz de Dios nos había alcanzado. Y mientras mis pies pisaban el terreno que me llevaba hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza, sentí que cada respiración, cada paso y cada latido eran un recordatorio de que la libertad verdadera solo viene de Él. Nunca olvidaré aquel momento, aquel camino que recorrimos entre lágrimas y sonrisas, entre incredulidad y gratitud. La libertad no era solo un escape, era un testimonio vivo de que Dios está presente incluso en los lugares más oscuros y que cuando confiamos en Él, nada puede detenernos. Ese camino, aunque comenzara con miedo y sufrimiento, terminó transformándose en un himno de fe, esperanza y vida renovada. Al mirar a mis compañeros, no podía contener las lágrimas. Cada uno de nosotros llevaba en los ojos la incredulidad mezclada con un profundo asombro. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad, al miedo, al dolor, y sin embargo, allí estábamos, vivos y libres. Testigos de un milagro que solo podía venir de Dios. Era difícil explicar con palabras lo que sentíamos, una mezcla de gratitud, alegría y reverencia que nos sobrecogía el alma. Comenzamos a compartir nuestras experiencias, recordando los momentos más duros de nuestro encierro, las cadenas que nos lastimaban, el hambre, el frío y sobre todo el miedo que parecía envolvernos en un silencio opresivo. Cada relato era un testimonio de resistencia, de fe, que se mantenía firme incluso cuando todo parecía perdido. Entre llantos y sonrisas, entendimos que lo que habíamos vivido no era casualidad, sino la intervención divina más palpable que cualquiera de nosotros hubiera presenciado. Algunos levantaban las manos al cielo, otros se abrazaban en silencio, y yo sentí que cada gesto era un acto de adoración. Era imposible no reconocer la mano de Dios guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza que habíamos pensado que se había perdido. Nos mirábamos unos a otros, como buscando confirmar que esto realmente había sucedido, y en cada mirada se reflejaba la certeza de que habíamos sido testigos de lo imposible. Las palabras parecían insuficientes para describir el impacto de ese momento, pero nuestros corazones hablaban más fuerte que cualquier discurso. La emoción nos llenaba hasta los bordes, y entendí que nuestra libertad no solo era física, era espiritual. Cada suspiro, cada sonrisa contenida, era una declaración de fe viva, un recordatorio de que Dios puede obrar milagros incluso cuando la desesperanza parece prevalecer. Mientras relatábamos nuestras historias, un sentimiento profundo me invadió. Habíamos sido elegidos para ser portadores de este testimonio para Mastrar Q. Aunque la persecución y el sufrimiento existan, la fe verdadera nunca se rompe. Éramos prueba viviente de que la oración sostenida, la esperanza firme y la confianza en Dios pueden transformar la más profunda oscuridad en luz y vida. Cada lágrima derramada y cada palabra compartida se convertían en un himno silencioso de gratitud, un eco que resonaría en nuestros corazones para siempre. Ese día comprendí que la verdadera grandeza de nuestro milagro no estaba solo en haber escapado de las cadenas, sino en haber sido testigos de que la fe inquebrantable puede mover montañas, romper límites y transformar vidas.
Y mientras nos abrazábamos, llorando y riendo al mismo tiempo, sentí que nuestro testimonio se convertiría en una luz para otros, una prueba de que lo imposible solo existe hasta que Dios lo hace posible. No había pasado mucho tiempo desde que celebrábamos nuestra libertad, cuando escuchamos los primeros gritos y golpes en las puertas del lugar donde nos encontrábamos. El sonido era aterrador, cargado de rabia y frustración. Sabíamos que los perseguidores habían descubierto nuestra fuga, y aunque nosotros estábamos a salvo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras eran insultos, amenazas llenas de ira, y sus ojos reflejaban la impotencia de quienes creían tener todo el poder, pero que se enfrentaban a algo que no podían controlar, a la intervención divina que nos liberó. Observé a mis compañeros y noté que, a pesar del miedo inicial, nuestras manos se entrelazaban con fuerza, como afirmando que nada ni nadie podría arrebatarnos la paz que habíamos recibido. Cada grito que llegaba desde afuera parecía reforzar nuestra certeza en lo que había sucedido. No era un accidente ni un acto humano, era un milagro. Ellos podían amenazarnos, podían buscar venganza, pero ya no tenían cadena sobre nosotros. Nuestra libertad era completa y su ira inútil. Mientras los perseguidores golpeaban y gritaban, recordé todos los días de dolor que habíamos soportado. Cada momento de hambre, cada noche fría y solitaria, cada golpe recibido. Parecía cobrar un sentido más profundo. Ahora habíamos resistido, habíamos permanecido firmes en la fe, y el resultado era este momento de victoria. La furia de aquellos hombres solo destacaba aún más la maravilla de nuestra liberación. Comprendí entonces que no todo el poder del mundo puede vencer lo que Dios ha decretado. Incluso en medio de la tensión, sentí una calma inexplicable que me envolvía. No era arrogancia, sino la certeza de que habíamos sido protegidos y guiados por la mano de Dios. Sus amenazas se escuchaban, pero no nos tocaban. Y mientras ellos se retiraban con frustración y enojo, comprendí que este enfrentamiento era una enseñanza para nosotros. La persecución puede ser intensa, puede herir, puede asustar, pero la fe que se mantiene firme es más fuerte que cualquier miedo o violencia. Nos abrazamos y entre susurros de alivio y lágrimas contenidas, compartimos un sentimiento que nunca olvidaré en la libertad que experimentábamos. No solo era física, sino también espiritual. El miedo de los perseguidores contrastaba con la paz que sentíamos en nuestro interior. Y entendí que esa era la prueba más clara de que Dios había actuado. Sus planes para oprimirnos habían fracasado y nuestra gratitud se transformó en un testimonio silencioso pero poderoso. La verdadera fuerza está en la fe inquebrantable, y ninguna ira humana puede destruir lo que Dios ha protegido. Mientras caminábamos hacia la salida de aquel lugar que parecía condenado, no pude evitar pensar en todo lo que habíamos vivido. Cada cadena rota, cada lágrima derramada, cada oración susurrada en la oscuridad, me hablaba de un propósito más grande que nuestras vidas individuales. Comprendí que lo que Dios había hecho con nosotros no era solo un milagro para aquel momento, sino un mensaje para todos los creyentes. La persecución es real, la prueba es inevitable, pero el avivamiento y la liberación siempre llegan para quienes mantienen la fe. Reflexioné sobre la iglesia hoy, sobre los que enfrentan dificultades, rechazo y violencia simplemente por seguir a Cristo. Nuestro testimonio debía ser un recordatorio de que, aunque el mundo parezca fuerte y cruel, Dios sigue obrando en secreto, liberando, fortaleciendo y preparando corazones. No todas las batallas se libran frente a los ojos humanos. Algunas son espirituales, silenciosas, pero su impacto trasciende lo que podemos imaginar. Sentí una fuerza renovada dentro de mí en cada sufrimiento que habíamos soportado. Cada momento de duda y miedo tenía un significado más allá de lo personal. Era un mensaje de esperanza para quienes escucharan nuestra historia. No importa cuán oscura sea la noche, la luz de Dios puede aparecer en cualquier instante y transformar lo imposible en milagro. No es solo un consuelo, sino un llamado a permanecer firmes, a orar con fervor, a no ceder ante la desesperanza. Al ver los rostros de mis compañeros, todavía marcados por el dolor, pero iluminados por la alegría de la libertad, comprendí que nuestra experiencia se convertiría en testimonio. Cada palabra, cada gesto de valentía y cada acto de fe podía inspirar a otros a mantenerse firmes, a confiar en que Dios sigue presente incluso cuando todo parece perdido.
Nuestra historia no era solo de liberación física, sino de un despertar espiritual, un recordatorio de que la iglesia no está sola y que cada persecución enfrentada con fe tiene un propósito eterno. Finalmente, supe que este milagro debía contarse, no para vanagloria, sino para fortalecer a los que están en medio de prueba, para que comprendan que la fe no es teórica, sino práctica y transformadora. Dios obra a su tiempo, y cuando todo parece imposible, Él demuestra que nada ni nadie puede detener su voluntad. Así, nuestro escape se convirtió en profecía viva, un mensaje que trasciende generaciones, que inspira valentía, confianza y esperanza para todos los que decidan permanecer firmes en la fe. Al salir de aquel lugar, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cada miedo, cada lágrima, cada noche de oscuridad se transformó en certeza de que Dios no nos abandona, que su poder es real y que la fe, incluso en los momentos más desesperados, nunca es en vano. Al mirar a mis compañeros vi la misma convicción que ardía en mí. Ahí no somos nosotros quienes logramos la libertad, sino la mano del Señor que nos sostiene. Quiero que escuches esto. Si estás pasando por pruebas, si sientes que las cadenas son demasiado pesadas, que el mundo te oprime y que la esperanza se desvanece, recuerda que no estás solo. Yo fui testigo de cómo la fe puede romper barreras que parecen imposibles. Como un corazón dispuesto a confiar en Dios puede cambiar su destino. Este no es un relato solo para emocionar. Es un llamado directo a ti que escuchas, fortalece tu espíritu, confía sin dudar y no temas las sombras que te rodean. Cada paso que dimos hacia la libertad me enseñó algo invaluable en la perseverancia en la oración. La esperanza en medio del dolor y la obediencia a la voz de Dios son armas poderosas contra cualquier adversidad. Hoy puedo decir que lo que parecía un final oscuro se convirtió en un nuevo comienzo. Cada cristiano que enfrenta persecución, cada alma que lucha por mantener viva la fe, puede tomar esta historia como un recordatorio a nunca pierdas la confianza. Porque Dios actúa incluso cuando todo parece silencio. Así que te dejo con este mensaje, mantente firme, levanta tu voz en oración, no te dejes vencer por la desesperanza. La fe no solo salva, transforma, y lo que Él ha hecho por nosotros, puede hacerlo por ti. Hoy soy testigo de que la fidelidad de Dios rompe cadenas, abre puertas cerradas y convierte los momentos más oscuros en luz. Que esta historia no quede solo en palabras, sino que despierte en tu corazón un fuego inquebrantable. No te rindas, confía y actúa con valentía. Dios tiene un propósito para cada prueba, y cada milagro que experimentamos es un llamado a la iglesia a levantarse, a perseverar y a creer que lo imposible se hace posible en sus manos.